Buenas, buenas, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer lo que podría ser el video definitivo para cuando tu bocina, pues Bluetooth, como estas que tenemos aquí, ya no les sirve el puerto de carga, ¿no? Como por ejemplo este que tenemos aquí. Pues bueno, te voy a dar una solución, creo que es la más fácil, la más sencilla que puedes hacer para todo esto. No vas a correr riesgo de que se queme tu batería o que se queme la tarjeta, etcétera, ¿no? Y esto funciona tanto para bocinas como este tipo que tenemos aquí, que son como mini o más chiquitas, como de 8 pulgadas, como de las más grandes. En cuestión a lo que vamos a ocupar en este video va a ser pues básicamente un cautín. Bueno, en este caso para soldar una tarjetita que vamos a ocupar, cautín, soldadura, pasta para soldar, etcétera, ¿no? Aquí lo tenemos todo. También vamos a ocupar lo que son desarmadores, esto ya sea pues para desarmar lo que es la bocina y obtener acceso a lo que son pues el circuito o el cableado donde vamos a hacer pues como parche o esta cuestión, ¿no? En este caso pues como esta bocina tiene pues estos tornillos, vamos a ocupar un desarmador de cruz, tiene 6 tornillos. Si en tu caso pues es diferente, pues seleccionas el desarmador que tú quieras, ya sea de triángulo, de cruz, plano, etcétera, ¿no? Y como primer paso para todo esto, bueno, también vamos a ocupar una tarjetita que es el módulo de carga que le vamos a aplicar. En esta cuestión tú las puedes comprar, estas en tiendas de electrónica son demasiado, por así decirlo, económicas, y hay de distintos tipos. En este caso pues tengo aquí varias tarjetitas que son con puerto USB tipo C, ¿vale? También vienen con micro USB como las que tenemos originalmente en las bocinas, pero sinceramente el puerto micro USB-C, bueno, el micro USB no me gusta en lo personal, prefiero más el USB-C, ¿no? Ahorita bueno, aquí tengo muchas, aquí tengo una ya recortada. Aquí es donde va a suceder toda la magia. Pero bueno, como primer paso dentro de todo esto, lo que tendremos que hacer es agarrar el desarmador y desarmar la bocina para obtener acceso a lo que son sus circuitos, ¿no? Así. Y pues bueno, ahora sí, ya teniendo lo que son todos los tornillos quitados, vamos a obtener acceso a lo que es lo siguiente. Mira, en cuestión a lo que es la bocina, esta es la parte trasera y esta es la parte frontal. De aquí podemos ver pues todos los circuitos, la tarjeta que controla pues toda la bocina. Aquí tenemos un foquito LED que es el que enciende en la parte de enfrente, los cables de la bocina, y lo que nos interesa es obtener acceso a lo que es el cable de la batería. Como lo ven, esta partecita azul que tenemos aquí es la batería. Viene con sus dos cables, el negro y el rojo, que pues es positivo y negativo. El positivo es el rojo y el negativo es el negro. Y lo que tendremos que trabajar pues directamente es con este cable, ¿no? Podremos hacer cuestión de obtener lo que es este circuito. En el circuito el cable rojo y el cable negro lo vamos a soldar en este apartado que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, viene B- y B+. El B+ es para el cable rojo y el B- pues para el cable negativo. Podemos podemos soldar directamente lo que es el cable que tenemos aquí, o lo que te recomendaría más es conseguir un par de cables, soldarlos aquí. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Pero bueno, déjame, lo hago y te lo muestro. Y pues bueno, ya viendo soldado más o menos esto, mira, aquí lo estoy haciendo de a poco, de rápido, pero lo que debes de obtener es básicamente esto que tenemos aquí. Dos cables soldados en este puerto, bueno, dos cables bien soldados, porque aquí te digo, lo estoy haciendo rápido. Uno en el negativo y uno en el positivo. Los vamos a doblar para que no tenga choque con estos como circuitos. Bueno, el chiste es de que lo soldes bien, ¿no? Ahorita, como te digo, lo estoy haciendo rápido. Esto mismo te sugeriría ponerlo como en cinta o en termofit, no sé, termocontraíble, no sé cómo los conozcas en tu país, para que se proteja y de pues cualquier cuestión no se toquen los cables, nada de eso, ¿no? Ya teniendo esto aquí, lo que tendremos que hacer es básicamente agarrar el cable de la batería y cortarlo de tal manera que obtengamos pues acceso a los cables. O si no quieres cortarlo directamente, lo que vas a tener que hacer es hacerle una pequeña ranura aquí para conectar lo que es el cable rojo pues directamente en el cable rojo, más o menos así, que hagan contacto los cables, y el cable negro pues en el cable negro. Mi sugerencia es de que se cortara para obtener acceso a lo que es el cobre, unir las
los tres cables, por así decirlo, el de la batería, el de acá y y el negro pues el con el otro de acá y este de aquí, tenerlos unidos y de igual manera aquí poner lo que es cinta pues aislante, ¿no? De esta manera lo que tendríamos acceso es a tener el cargador directamente en esta tarjetita que tenemos aquí y pues cargar la batería directamente desde este módulo. Se va a cargar pues la batería, ya no conectaríamos directamente el cargador en el puerto de pues de enfrente, ¿no? De esta manera lo que obtendríamos pues es el cargador, una manera muy fácil y muy rápida, muy sencilla. Lo más difícil creo que sería pues básicamente soldar el cable, pero pues si ya tienes un poquito de práctica con todo esto y pues ya lo puedes hacer básicamente, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer con este puerto que tenemos aquí? Lo más recomendable o lo que te sugeriría yo es ponerlo en alguna parte de tu bocina en donde no haga estorbo. Por ejemplo, puedes hacer un agujerito en esta parte de aquí arriba y pasar el cable, o puedes pegar lo que es esta tarjetita aquí arriba, pero pues bien cubierta con cinta. El chiste es de que no toque agua o no toque humedad todos estos circuitos. Aquí en otro ejemplo que tengo en este apartado de acá, tengo la misma bocina, bueno, una bocina del mismo modelo, pero también a esta se le dañó el puerto. Lo que hice pues fue directamente hacer lo mismo que te acabo de mostrar, pero lo que hice fue hacerle un hoyito en la parte de atrás, en la parte de arriba. Hice un hoyito, pasé los cables por aquí y pues tengo directamente el mismo circuito que te mencioné en la parte de acá, solamente que la tarjetita la pasé por aquí. Todo esto pues está encintado para que no haga contacto con agua, cuestiones así. Lo pegué aquí y como ven aquí está el puerto tipo C. Desde aquí mismo yo cargo la bocina y como sabemos que ya está cargado, cuando se está cargando pues directamente este módulo que tenemos aquí tiene una lucecita. Cuando la luz enciende en rojo significa que se está cargando y cuando enciende en azul significa que ya se cargó. Ahora directamente esta bocina la puedo hacer uso lo que yo quiera, pero ya no se utiliza el puerto de enfrente, sino utilizo el puerto de atrás. Y bueno, tal cual, este sería casi creo que todo en cuestión a este tutorial. Te digo, es bastante sencillo, es bastante fácil, solamente pues lo más complicado sería la cuestión de soldar los cables en este modulito, pero pues ya, no es nada del otro mundo. Y bueno, espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.